Bienvenidos a todos a un nuevo video de Demol Teacher y a continuar esta horrorosa unidad. En el punto 12 nos piden sacar la presión del cloro, ¿sí? La presión parcial del cloro en el equilibrio, o sea, esta presión, teniendo en cuenta que la presión inicial del pentacloruro de fósforo vale 1 atmósfera. Bueno, se trabaja igual que en las concentraciones, nada más que vamos a trabajar en unidades de presión. Y se razona de la misma manera. De acá no tengo nada y acá en el equilibrio tendría 1 menos X. Acá tendríamos X y acá tendríamos X, obviamente, ¿sí? Bueno, simplemente es un razonamiento matemático. Voy a decir que Kp, o sea 2,15, va a valer X por X, X cuadrado. ¿Sí? La multiplicación de los productos dividido 1 menos X. Bueno, despejamos, me va a quedar 2,15 menos 2,15X. Esto lo pasé para acá multiplicando y le hice distributiva. Menos X cuadrado igual a 0. Ahora simplemente investigo las raíces. La primera raíz es negativa, la voy a descartar. La segunda raíz es la que voy a tomar, me da 0,743. En este caso estamos hablando de atmósferas. Y esto va a corresponder a la presión parcial del cloro en el equilibrio. Ahora el problema nos dice que en el equilibrio la presión total vale 1 atmósfera. Y tenemos que sacar la presión del cloro en el equilibrio. Muy bien. Por lo tanto, acá yo tendría una presión inicial que no conozco y en el equilibrio voy a tener presión inicial menos X. De tricloruro voy a tener una presión X y de cloro también una presión X. Al principio no había nada. Cuando yo plantee el ejercicio me va a quedar que 2,15, o sea el Kp, es igual a X cuadrado, X por X, ¿estamos de acuerdo? Dividido presión inicial menos X. El tema es que acá no tengo un valor para presión inicial. ¿Hay alguna otra manera de plantear el ejercicio? Sí, podemos pensarlo de la siguiente manera. Sabemos que la presión total vale 1 atmósfera, o sea que 1 atmósfera es la suma de la presión en el equilibrio del pentacloruro, o sea, presión inicial menos X, más la presión del tricloruro, que es X, más la presión del cloro, que es X. O sea que acá tendría 2X. O sea que puedo decir que 1 menos 2X es igual a la presión inicial menos X. ¿Estamos de acuerdo? Porque acá simplemente lo que hice fue pasar estas 2X que junté restándole a la presión total. O sea que ahora podría reescribir la ecuación diciendo que 2,15 es igual a X cuadrado sobre 1 menos 2X. ¿Se entiende? Entonces ahora digo 2,15 por 1 menos 2X es igual a X cuadrado. Hacemos la cuenta. 2,15 menos 2,15 por 2, que me va a dar 4,30. X menos X cuadrado igual 0. ¿Cuánto me da X1 y cuánto me da X2? Bueno, lo averiguamos. Ponemos en la calculadora o hacemos la fórmula resolvente. Menos 1 vale el término cuadrático, el término lineal 4,30 y el término independiente 2,15. Esto me da el primero negativo, lo voy a descartar, el segundo 0,452. Obviamente que esto va a corresponder a la presión del cloro en el equilibrio. Y listo, obviamente medido en atmósferas. El 10.13 prácticamente es lo mismo. Tenemos que sacar la fracción molar en el equilibrio del monóxido de carbono, ¿sí? O sea que tenemos que sacar en el equilibrio la fracción molar de este. Acordate que si tengo fracción molar, hay una forma de relacionarlo con las presiones, diciendo que la presión parcial del monóxido es igual a la presión total multiplicada a la fracción molar del monóxido. Entonces hay una manera sencilla de poder razonarlo. Hacemos lo mismo que hicimos antes. Primero tenemos que tener en cuenta que tenemos una presión inicial del cloruro de carbonilo de un total de 1 atmósfera. Ok.
En el equilibrio voy a tener 1 menos X. Del monóxido voy a tener X y acá voy a tener X. Bueno, saco cuánto vale esa X justamente, ¿sí? Entonces voy a decir Kp vale 0,320 igual a X cuadrado sobre 1 menos X. Perfecto. Entonces me va a quedar la cuadrática 0,320 menos 0,320x menos x cuadrado igual a 0. Saco las raíces. Ecuación, grado 2 menos 1 vale A, menos 0,320 vale B y C vale 0,320. La raíz 1 me da negativa, la descarto. La raíz 2 vale 0,428. Perfecto. O sea que esto valdría la presión parcial del monóxido de carbono. ¿Y la presión total cuánto va a valer? Bueno, hacemos las cuentas correspondientes para ver en el equilibrio la suma de todo. 1 menos X, acá haríamos 1 menos 0,428. Esto me da 0,572 atmósferas. Y tendríamos por igual el valor de 0,478, dándome que la presión total me va a dar 0,572 más 0,428 más 0,428. Un total de aproximadamente 1,43 atmósferas. Perfecto. Entonces acá voy a decir que la presión parcial del monóxido sobre la presión total es igual a la fracción molar del monóxido. Entonces voy a decir que la presión parcial del monóxido valía 0,428 dividido 1,43. Esto me da aproximadamente 0,300 de fracción molar del monóxido. Ahora, en el segundo razonamiento nos dicen que la presión total en el equilibrio vale 1 atmósfera. Y tenemos que seguir sacando la fracción molar del monóxido, ¿sí? Sigue siendo nuestra incógnita principal. Entonces, no sabemos qué presión inicial contaba el cloruro de carbonilo. Esto va a ser presión inicial menos X, esto va a ser X y esto va a ser X. Sabemos que vale 1, lo hacemos como antes, sabemos que entonces 1 menos 2x va a ser igual a la presión inicial menos x. Esto lo razonamos en el ejercicio anterior, por eso lo explico así nomás ahora. ¿Está bien? Entonces, voy a decir que el Kp, que vale 0,320, va a ser igual a x al cuadrado sobre presión inicial menos x, que no lo voy a poner porque no tiene sentido, sino que escribo su equivalencia 1 menos 2x. Entonces, me va a quedar 0,320 menos 0,320 por 2, me quedaría 0,640, x menos x cuadrado igual 0. Perfecto, saco las raíces. A vale menos 1, B vale menos 0,640 y C vale 0,320. Esto me da, el primero me da por lo general negativo, lo descarto, y el segundo me da 0,330 aproximadamente. 0,330, perfecto, sería la presión parcial del monóxido de carbono. Y como en este caso tengo presión parcial del monóxido sobre presión total igual a la fracción molar del monóxido, bueno, acá simplemente digo 0,330 atmósferas sobre una atmósfera es igual a la fracción molar del monóxido. Atmósfera se va con atmósfera y me va a quedar 0,330 como la fracción molar del monóxido. Y con eso terminamos el ejercicio. En el ejercicio 14 dice: el carbamato de amonio se descompone según la reacción representada que ven en pantalla si la presión parcial del dióxido de carbono es 0,300 atmósferas, después de que una muestra de carbamato de amonio puro alcance el equilibrio en un recipiente rígido cerrado a 500 Kelvin. ¿Cuál es el valor de Kp a dicha temperatura? Entonces, el único dato que nos dan es la presión en el equilibrio del dióxido de carbono, que sería 0,300 atmósferas. En la parte inicial tenemos una presión inicial, de esto no tendríamos nada y de acá tampoco tendríamos nada. Esto valdría presión inicial menos x, esto sería 2x y esto sería igual a x. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, Kp tenemos que sacarlo de algún modo.
Bueno, en este caso, como tenemos el valor de X ya averiguado, nos dan ese dato, sabemos que la presión del amoníaco va a ser 0,600 atmósferas. Perfecto. El tema es que uno generalmente se confunde y al principio tenemos el carbamato de amonio, pero es un sólido. Y como ves, los sólidos no van a estar ejerciendo una presión interesante. O sea que esto lo vamos a poder despreciar, ¿se entiende? Porque como es un sólido, va a permanecer su masa constante a lo largo del tiempo. O sea que el equilibrio va a depender únicamente, Kp, de el amoníaco, de la presión del amoníaco, elevado al cuadrado por la presión del dióxido de carbono. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer este Kp? Bueno, si hacemos la cuenta, nos va a dar 0,108, obviamente sin unidades. Perfecto. En el 10-15 tenemos que decir si son correctas o incorrectas. Bueno, acá mucho más que justificar las opciones que nos dan como válidas en la guía, no puedo hacer más, sino que explicarte un poquito más profundo qué significan estas oraciones. En el punto A, el cociente, o sea, la división de reacción, y el cociente de reacción, ¿sí? Y la constante de equilibrio tienen el mismo valor numérico. Se refiere a QC y a KC. KC y QC no siempre son con el mismo valor, ¿sí? Pueden ser diferentes. Así que o puede ser que valgan diferente o pueden ser que valgan lo mismo. En este caso, si KC y QC valen lo mismo, quiere decir que QC es el momento X de la reacción química, se trata justamente del equilibrio. Si son distintos, bueno, justamente el sistema en este momento no se encontraría en el equilibrio y justamente va a avanzar hasta lograrlo. Por eso la C es correcta, ¿sí? Donde dice el valor numérico del cociente de reacción cambia progresivamente hasta el momento inicial, desde el momento inicial hasta que se alcance el equilibrio. Esto sería correcto. Y lo mismo que en el B, el cociente de reacción puede tener valor 0. Vamos con el 10-16. Nos dicen que tenemos un recipiente de 10 decímetros cúbicos. Tenemos nitrógeno y oxígeno. Se agrega monóxido de nitrógeno. La composición de la mezcla gaseosa inicial resultó ser, o sea, vamos a ver acá la concentración inicial. Tenemos 0,320 moles de nitrógeno. 0,320 dividido 10. Esto me da 0,0320 molar en nitrógeno. 0,0800 moles de oxígeno dividido 10. 8 por 10 a la menos 3 molar en oxígeno. Y 0,200 moles del monóxido de nitrógeno. 0,200 dividido 10 me da 0,02 molar. Perfecto. Luego tenemos que, sabiendo el valor de Kc y la reacción que ven en pantalla, ¿cuál de las opciones siguientes podría corresponder a las concentraciones de los gases que constituyen el sistema un tiempo después de su mezclado? Un tiempo después. Bueno, veamos. En el punto A podríamos sacar QC, haciendo que 0,0320 molar del nitrógeno, 0,0320 molar, elevado al cuadrado, por oxígeno 8 por 10 a la menos 3 sería también, ¿no? 8 por 10 a la menos 3 molar, todo sobre la concentración del monóxido de nitrógeno, que valdría 0,0200 molar. Pero esto no podría ser posible porque fíjense que son las mismas concentraciones que las que teníamos al principio. Y nos dice la consigna cuál de las opciones siguientes podría corresponder a las concentraciones de los gases un tiempo después de su mezclado. Así que la primera no es correcta. Otra cosa que nos sirve de entender es que en el equilibrio podemos predecir que vamos a tener 0,02 del monóxido de nitrógeno menos 2x, o sea, una cantidad que se pierde, ¿sí? Pero del nitrógeno vamos a tener, como es producto, 0,0320 más una cantidad que se forma, y del oxígeno 8 por 10 a la menos 3 más una cantidad que se forma. Entonces, veamos el punto B. Dice, para el punto B, ¿va a ser mayor la concentración en el equilibrio en esa situación hipotética después de la parte inicial con 0,0320? Sí, porque sumamos una partecita generada. En el oxígeno, ¿va a ser mayor que la cantidad inicial? Sí, va a ser mayor porque se genera un poquito más que lo indicado.
¿Y del monóxido de nitrógeno va a ser menor la concentración que la inicial? Sí, porque se gasta una parte. Así que esta sería posible. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Luego dice, en el punto C, ¿hay una concentración mayor de monóxido de... Perdón, de nitrógeno? Sí, ya dijimos que sí. ¿Del oxígeno? Sí. ¿Y del monóxido de nitrógeno puede haber una concentración 0 molar? No, porque si no, no estaríamos hablando de un equilibrio químico. Siempre va a haber reactivos y productos en todo el proceso. Siempre y cuando estemos hablando del equilibrio, ¿no? O sea que la única opción correcta era la B, ¿sí? Perfecto. En el punto 17 tenemos otra situación hipotética. Podríamos sacar el cociente de reacción, en el cual tenemos que multiplicar la concentración del dióxido de carbono, que vale 1,80 molar, por la del agua, que vale 3,60 al cuadrado, ¿sí? Tenemos que respetar su coeficiente, dividida la del metano, que vale 0,200, por la del oxígeno, que vale 2,40 elevado al cuadrado. Hacemos la cuenta, 1,80 por 3,60 elevado al cuadrado, esto es igual, dividido 0,200 por 2,40 al cuadrado. Esto nos va a dar aproximadamente QC igual a 20,3. O sea que QC nos está dando menor a KC, porque esto vale 20,3 y KC vale 38,3. ¿Qué ocurre cuando estos valores se hacen presentes? Bueno, cuando ocurre esto, el sistema tiende a ir de izquierda a derecha, o sea, evoluciona hacia los productos, se favorece esa reacción química hasta alcanzar el equilibrio químico. O sea que, como evoluciona hacia la derecha, la concentración del metano tendría que disminuir justamente porque se va a consumir, favoreciendo la producción de las sustancias, obviamente, que están después de la flecha. En el punto 18 tenemos que escribir la constante de equilibrio expresada en presiones parciales, ¿sí? Entonces decimos Kp igual a la presión del dióxido de carbono por la presión del hidrógeno dividida la presión del monóxido por la presión del agua. Son todos gases, perfecto. ¿Qué relación existe entre Kp y Kc? Dijimos que Kp es igual a Kc por RT elevado a la delta N. Acá, en esta reacción química, tenemos 2 moles de gases en los reactivos y 2 moles de gases en los productos. Por lo tanto, delta N es igual a 0. Entonces, todo esto elevado a la 0 me va a dar 1. Como lo dije antes, en otro ejercicio, Kp va a ser igual a Kc en este caso. Bueno, y analizamos las muestras en el punto 1 y en el punto 2. Tenemos que sacar el cociente de reacción, por lo tanto nos dicen que tenemos de dióxido de carbono tenemos 1 mol. Por lo tanto, como tenemos 1 mol, lo pasamos a molaridad. ¿Estamos de acuerdo? Dividimos el recipiente y tenemos un volumen de 10 decímetros cúbicos. Así que acá hacemos 1 dividido 10 para el dióxido de carbono. ¿Sí? Lo podemos leer acá. Nos va a dar 0,1 molar. Perfecto. Del hidrógeno tenemos 2 moles. Voy a decir 2 dividido 10, 0,2 molar. Dividido. Del monóxido tenemos 0,500 moles. 0,500 dividido 10 me va a dar 0,05 molar. Por la del agua, que vale 0,400, dividido 10 me va a dar 0,04 molar. Perfecto, vamos a ver cuánto nos da QC. Entonces 0,1 por 0,2 igual, dividido paréntesis 0,05 por 0,04 me va a dar QC igual a 10. En este caso, QC es mayor a KC, porque QC vale 10 y KC vale 7,30, me dice el problema. Entonces la reacción evoluciona, por lo pronto favorece hacia los reactivos. ¿Estamos de acuerdo? En el segundo caso, bueno, acá ya pasamos las molaridades, ¿sí? 1 dividido 10, voy a tener 0,1 molar. Acá voy a tener 0,400 dividido 10, hago 0,04 molar.
Estas cuentas boludas igual uno las hace en la calculadora, ¿no? 0,600 dividido 10. Qué boludo que soy, Dios mío, por favor. A todos nos pasa lo mismo. 0,06 molar y esto me va a dar 0,02 molar. Entonces, QC, ¿cuánto me va a dar? Bueno, hago 0,06 por 0,02 igual dividido, paréntesis, 0,1 por 0,04. Esto me da 0,300. O sea que QC, en este caso, es menor a KC. Entonces se favorecen los productos. Si ocurriera que QC es igual a KC, la reacción estaría ahí en equilibrio, ¿sí? Bueno, en el 19 ya tenemos que aplicar el principio de Le Chatelier. Bueno, este principio nos dice que cuando se introduce una perturbación en un sistema en equilibrio, el sistema hace todo lo posible para poder contrarrestarlo. Nos dice que la reacción química es exotérmica, o sea que se está liberando el calor. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, consideramos entonces el sistema en equilibrio y la perturbación, la primera, va a ser, vamos a ponerla en color rojo, se agrega más hidrógeno. Si yo estoy aumentando la cantidad de hidrógeno, el sistema va a buscar que esa cantidad se disminuya, ¿sí? Si le aumento la cantidad de hidrógeno, el sistema busca que se disminuya. Entonces, la reacción va a tender a favorecer a los productos, va a tender hacia la derecha. ¿Qué va a ocurrir con la cantidad del ácido clorhídrico? Como se favorece la reacción de la derecha, la cantidad de ácido clorhídrico va a estar aumentando. ¿Estamos de acuerdo? En color verde analizo lo segundo. Se extrae cloro a temperatura constante. Es decir que esto va a bajar. El sistema va a tender a justamente que aumente la cantidad de cloro. Entonces la reacción química se va a favorecer hacia la izquierda, haciendo que se gasten los productos. Por lo tanto, en este caso, la concentración, la cantidad de ácido clorhídrico, o la de cloruro de hidrógeno, mejor dicho, porque estamos hablando de estado gaseoso, va a bajar. En el último caso dice aumento de temperatura. Bueno, como la reacción es exotérmica, si yo estoy aumentando la temperatura, el sistema lo que va a hacer es tratar de que se enfríe la cosa. Entonces va a favorecer donde no se produzca calor, o sea, la reacción de la que tiende hacia la izquierda, la reacción indirecta, inversa. Por lo tanto, la concentración del ácido clorhídrico, del cloruro de hidrógeno, va a estar bajando en esta oportunidad también. Para ayudarte a analizar estos problemas, si querés, te podés copiar a modo de ayuda de memoria machete este cuadrito que te dice qué ocurre cuando la reacción es endotérmica o exotérmica y la temperatura aumenta, disminuye, qué pasa con KC y hacia dónde se desplaza la reacción química. Y como sabés, el único factor que va a alterar a KC es la temperatura, por eso en el punto A y en el B permanece constante. Mientras que en el punto C, como dice que se aumenta la temperatura y la reacción es exotérmica, estamos hablando de una disminución de la constante de equilibrio. En el punto 20 nos dan una reacción química y nos dicen las concentraciones a 230 grados Celsius en el equilibrio. Perfecto, o sea que tenemos que sacar KC. Bueno, entonces KC va a ser igual a... Tenemos del producto 15,55 molar y lo vamos a elevar al cuadrado puesto que tenemos coeficiente 2. A esto lo vamos a dividir por la concentración del monóxido de nitrógeno que vale 0,0542 elevado al cuadrado por la concentración del oxígeno que sería 0,127. Perfecto. Entonces KC es igual a, hacemos la cuenta, aproximadamente me da 6,48 por 10 a la 5. Sí, ojo, porque esto obviamente yo lo traduje a partir del número 648.125 aproximadamente, ¿sí? Entonces lo pasé a este número. Obviamente para que me quede con 3 cifras significativas, ¿eh? Más que nada sería eso. Bueno, y KP. Sabemos que KP es igual a KC por RT elevado a la delta N. ¿Cuánto me da delta N en este caso? Bueno, acá tengo 2 moles y acá tengo 2 más 1, me da 3. Bueno, delta N en este caso me va a dar 2 menos 3, me va a dar menos 1.
Bueno, entonces, Kp es igual a Kc, ya lo tenemos, 6,48 por 10 a la 5 por 0,082, ¿sí? No hace falta poner unidades porque Kp no va a llevar... Va, sí. No, Kp no lleva unidades, perdón, me confundí con presión. Por temperatura, que vale en este caso 230. 230 lo voy a pasar a Kelvin, porque R está expresado en Kelvin. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto me da 503 Kelvin. Bueno, elevado a la menos 1. Entonces hacemos la cuenta. 0,082 por 503, todo esto elevado a la menos 1. Perfecto, por 6,48 exponente a la 5. Un total de Kp 16.103 aproximadamente. Cortamos en tres cifras significativas y ponemos 1,61 por 10 a la 4. Ese sería mi Kp. Bueno, da un mínimo margen de error, pero es similar al valor que nos dan en la guía, ¿no? Tiene que ver con los redondeos que yo apliqué. Ahora bien, tenemos que analizar Le Chatelier en esta reacción química. La voy a escribir para poder entender qué va a ocurrir. Bueno, dice: en el punto 1 se aumenta la presión parcial del monóxido de nitrógeno. Bueno, el sistema ante esta perturbación va a buscar que baje la presión del monóxido de nitrógeno. Para eso va a hacer que el número de moles del monóxido de nitrógeno justamente baje también. La mejor manera es justamente favorecer la reacción de la derecha, la reacción directa. A la derecha tengo la formación de productos, por lo tanto la concentración del dióxido de nitrógeno tendría que estar subiendo. En color verde te hago el otro análisis. Dice, se aumenta la temperatura. Como vimos, Kc a 25 vale 9,49 por 10 a la 8. ¿Sí? Ahora, Kc a 230 grados Celsius está valiendo 6,48 por 10 a la 5. Es un número más chico, ¿sí? A la orden 5 es más chiquito. Si sigo aumentando la temperatura, Kc va a seguir disminuyendo. Entonces, cuanto más bajo sea Kc, la reacción que se va a favorecer va a ser la reacción indirecta. Por lo tanto, la concentración del monóxido va a estar bajando. La concentración del dióxido, perdón. La concentración del dióxido de nitrógeno va a estar bajando, ¿sí? Puesto que se va a ver favorecida la reacción indirecta. Antes de irnos, no te olvides de activar la campanita si ya sos suscriptor de este canal. Si sos visitante nuevo, no te olvides de suscribirte. Y también recordá seguirme en mis redes. En Instagram como @NéstorGMolina y en Facebook como Néstor Gabriel Molina. Y vamos con el último. Tenemos la síntesis del bromuro de hidrógeno. Una tabla con diferentes temperaturas que van aumentando y Kc que está disminuyendo. Indicar la expresión de Kc. Bueno, esto sería lo más sencillo, ¿no? Decimos que Kc es igual a la concentración del bromuro de hidrógeno al cuadrado sobre la concentración del bromo, para que ahí escribo bien, bromo por la concentración de hidrógeno. Perfecto. El valor de Kp a 500 Kelvin. Bueno, para esto vamos a decir que Kp es igual a Kc por RT elevado a la delta N. Delta N, fíjate que es 2 en productos de moles y tenemos 2 de moles en los reactivos. O sea que delta N es igual a 0. En este caso, Kp es igual a Kc. Por lo tanto, vale Kp 1,30 por 10 a la 10. Como la temperatura está aumentando y la constante se está haciendo más chiquita, cuanto más chiquita sea la constante, justamente, estamos observando que la reacción en este caso va a ser exotérmica. ¿Por qué? Porque el sistema justamente busca paliar este efecto. Si estoy aumentando la temperatura y Kc se hace más chiquito, estoy evidentemente favoreciendo, haciendo que la reacción se desplace hacia la izquierda. Entonces, si se desplaza hacia la izquierda, no va a favorecer a la reacción exotérmica. Acordate que la reacción exotérmica, el calor, se encuentra en los productos. Por lo tanto, si yo hago Kc más chiquito, hago que se favorezcan los reactivos. Por lo tanto, no favorezco la producción de calor. ¿Se entiende? Seguramente no, pero bueno, lo voy a escribir otra vez.
Mirá que acá tengo el bromo, ¿sí? Si esta reacción química fuera exotérmica, al aumentar la temperatura, yo quiero bajar la temperatura, o sea, bajo el calor, quiero que no se favorezca el calor. Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer que la reacción tienda hacia la izquierda. ¿Y qué va a pasar con el valor de Kc cuando tiende hacia la izquierda? Bueno, a medida que yo favorezco la reacción indirecta, Kc se hace más chiquito. Entonces, fíjate, esto sería lo que está pasando en el cuadro, ¿sí? Todas estas cosas teóricas, por favor, se las anotan. Y nos dice, ¿a qué temperatura tiene mayor rendimiento la obtención de bromuro de hidrógeno? Justificar. Bueno, como el valor más grandote se encuentra a 300 Kelvin, el rendimiento justamente está más favorecido con el Kc más grandote. Va a favorecer más la reacción que tiende hacia la derecha. Entonces, a 300 Kelvin la reacción se produce con mayor efectividad. Y eso es todo, chicos. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Chau, chau. No dejen de comentar.